¿Cuándo buscar ayuda? Es el título de la serie que comienzo y bloqueos relacionales es el tema de hoy. La serie tiene varias entregas, pero la entrega de hoy es bloqueos relacionales. Y voy a leer Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Dice, es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Esto para hablar acerca, esa palabra se aplica principalmente a la relación de pareja, pero no es solo para la relación de pareja, está hablando de la ayuda social, de la comunidad, de la iglesia, está hablando de no estar solos, porque la Biblia dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y tampoco significa que una persona esté soltera, porque una persona puede estar soltera, pero estar bien acompañada con personas, con familia, con una iglesia que la bendice. Así que eso no es para decirle al soltero que está solo. Un soltero puede estar mejor acompañado que un casado en muchas ocasiones. Entonces me refiero a contar con una red de apoyo, con una red que sea una bendición para ayudarnos en las dificultades, ¿sí? Entonces, hoy quiero hablarles de los obstáculos en las relaciones con las demás personas y de cómo superarlos. Compartiré quiero compartir 4 bloqueos o 4 obstáculos que bloquean a una persona en las relaciones interpersonales, ¿sí? Y que pueden llevar a una persona a estar sola en medio de tanta gente. Hay veces que podemos sentirnos solos en medio de mucha gente. Bueno, ¿cuáles son esos bloqueos? El primero es la fobia social. No sé si habrá escuchado acerca de la fobia social. El segundo es la timidez. El tercero es la herencia social y espiritual de una familia disfuncional. Y en esa les hablaré un poco acerca de alguien que está muy de moda, un filme, una película que se llama El Joker o El Guasón. Y quiero hablar algo de eso porque nos habla acerca de las herencias espirituales y de las herencias sociales que hacen mucho daño a una persona. Y la cuarta es la más importante, esa la dejo para los que se quedan hasta el final del mensaje, los que nos están viendo en vivo, en directo a través de internet, o los que nos van a ver en diferido. La cuarta es la más importante y les voy a decir por qué. Tal vez usted tenga la tendencia a pensar que posee en todo momento las herramientas para salir adelante. Tal vez diga, no, yo no necesito de la gente, yo no necesito de los grupos, yo solo me las he arreglado para salir adelante, ¿sí? Para de pronto mantenerse a flote en medio de las situaciones difíciles. A menudo resulta complicado llegar a la conclusión de que requerimos ayuda para restablecer nuestro óptimo funcionamiento emocional y mental, ¿cierto? Hay personas que tienen esa dificultad y dicen, no, yo no confío en nadie, yo no voy a hablar con nadie, yo me las arreglo solo, yo sé cómo salir adelante solo. Y hoy en día todavía impera el pensamiento de que solo las personas débiles, ¿sí? La gente que es ineficaz, son las que buscan consejo y buscan apoyo en momentos de dificultad, pero eso es un concepto erróneo y es un concepto que puede llevar a una persona a sufrir unas situaciones muy difíciles por mucho tiempo, pudiéndolas resolver fácilmente, pero como no busca ayuda, pues como la persona tiene esos prejuicios que le impiden buscar ayuda, entonces la persona perpetúa situaciones que de otra manera podría resolverlas fácilmente o más rápidamente, ¿sí? A todas las personas nos toca vivir épocas o situaciones complicadas en las que mantener un buen estado psicológico y emocional se hace difícil. Todos pasamos por momentos de la vida difíciles.
alguna etapa en la niñez, en la adolescencia, en las diferentes etapas que nosotros vivimos en la vida, hay momentos muy difíciles. ¿Cuántos han tenido que pasar un momento difícil? Yo levanto la mano. Yo creo que nadie dice, no, yo mi vida ha sido color de rosa todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, recibir ayuda espiritual y psicológica eficaz le puede ayudar en cualquier momento, tenga problemas graves o no los tenga. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los dos casos le brinda técnicas y conocimientos que le permitirán desenvolverse mejor en el día a día y poseer más recursos, más habilidades para la vida. Es decir, uno no solo requiere la ayuda en momentos difíciles, sino que cuando uno busca buenos mentores, lee buenos libros, porque la gente habla de leer y que la lectura es buena. Yo les digo, la lectura sí, pero las lecturas buenas, porque hay gente que lee unos libros o a veces cuando se lee cosas que no sirven, que al contrario van a llenar a las personas de cosas equivocadas, esa lectura no es buena. Pero le digo, la buena lectura, los buenos libros, hay muy buenos libros para crecer espiritualmente, para aprender, para mejorar. Hay personas que nos pueden servir de, ¿cómo se llama? Acabé de decirlo, mentores que nos van a ayudar. Un mentor, por ejemplo, o mentores en la profesión, en lo que usted trabaja, en lo que usted hace. Excelente, buenos mentores le ayudan a uno a crecer espiritualmente, a crecer en habilidades, en recursos. Un mentor para el hogar, ¿sí? O sea, puede ser que no sea solo un mentor, hay varias personas. Y en uno de los textos que no leí al comienzo, dice que en la multitud de consejeros está la victoria, dice Proverbios. Entonces, es importante. Y también hablo de que la psicología puede ayudar. ¿En qué sentido? En el sentido de que la psicología científica, que tiene el conocimiento, Dios ha permitido el conocimiento para crecer y para mejorar la calidad de vida de las personas, pero ya hablaré un poquito más de eso. Hablo pues de la psicología científica basada en hechos comprobables, no la psicología ideológica sesgada por las creencias de quienes hacen algunas teorías que van muy sesgadas. Es decir, mire, hay una psicología que es ideológica y esa psicología ideológica va muy sesgada de acuerdo a los valores ateístas de muchos psicólogos o a las creencias contrarias a las cosas buenas. Entonces no me refiero a esa psicología, me refiero a una psicología científica más comprobada que puede darnos herramientas, ¿cierto? Por ejemplo, para superar una fobia. Hay unas técnicas psicológicas que ayudan a una persona a superar, por ejemplo, la fobia social, ¿sí? Pero desde ese punto de vista, porque desde otro punto de vista hay muchos que están utilizando la psicología para promover ideologías que hacen más mal que bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es la psicología, el problema es cuando la gente usa cosas en nombre de la psicología para eso. Pero Dios se ha permitido el aumento de la ciencia para ayudarnos en momentos en que lo podemos necesitar. El momento más importante en el que es necesario pedir ayuda es cuando uno mismo no puede resolver algún problema y se encuentra atascado, ahí, y no puede, y vuelve y ahí está en un círculo vicioso. Ahí es un momento propicio en que una persona necesita buscar ayuda para poder salir, y si no, ahí se queda dando vueltas y le va a impedir alcanzar el potencial. Un ejemplo común, por ejemplo, son las adicciones. Una persona adicta al juego, una persona adicta a la internet, se la pasa ahí, y pues no puede salir adelante porque su tiempo, sus recursos se van en esas cosas. Hay muchas adicciones. Tengo una serie también en nuestro canal de YouTube que es acerca de ser libre de las adicciones. Muchas adicciones. Hay adicción a la comida chatarra, a la comida que hace daño. Entonces, una persona necesita conocer cómo salir de una adicción de esas para no dañar su salud, su futuro, ¿cierto?
su autoestima. Entonces, la norma sería que si algo le produce sufrimiento o interfiere de cualquier manera en el transcurso de su vida diaria, buscar ayuda le puede favorecer en sobrellevar esa situación o en eliminar de raíz el problema. ¿Sí? Si algo le está haciendo incómodo y usted siente que lo está deteniendo, ¿sí? Buscar ayuda le puede ayudar. Hay situaciones que necesitamos sobrellevarlas. Yo no le digo que todo es quitado de raíz y listo, se fue el problema. No, hay situaciones con las que tenemos que lidiar. Pero cuando uno busca la ayuda adecuada, va a recibir la ayuda para poder sobrellevarlas de una manera mucho mejor, con más tranquilidad, con paz, ¿cierto? Y hay otras también que cuando uno busca ayuda las puede quitar de raíz, se fue ese problema. Entonces es muy bueno, por eso esta es como una introducción sobre la serie. No estoy hablando acá del tema de hoy, sino como de toda la serie de la cual voy a compartir. Entonces hablaré sobre las situaciones en las que se debe buscar ayuda y las señales que nos pueden indicar que la necesitamos. Entonces, la primera señal de cuando debemos buscar ayuda es cuando hay problemas o bloqueos relacionales, que es el tema de hoy. Bloqueos relacionales. Somos seres sociales por naturaleza, necesitamos tener sentido de pertenencia, nosotros necesitamos sentirnos valorados y el primer grupo es nuestra familia, ¿sí? Pero luego están nuestros amiguitos, cuando somos niños, en el colegio, está el colegio, están los vecinos, ¿cierto? Y vamos nosotros integrándonos a grupos donde nuestra autoestima va a estar bien también en la medida que tengamos una buena relación con esos grupos o tengamos una buena interacción, ¿sí? El compartir con otras personas momentos agradables, vivencias, confidencias, hace que suba nuestra autoestima y nos sintamos mejor. Entonces, los siguientes son los obstáculos que le voy a compartir y ese primer obstáculo en los bloqueos relacionales es la timidez. ¿Cuántas personas son tímidas? Bueno, la timidez. Entonces, algunas personas por timidez tienen problemas para relacionarse con otros y para conocer gente. ¿Sí? De pronto una persona tímida no tenga problema con papá y mamá, aunque a veces sí. Yo he visto padres que en lugar de ayudar a sus hijos a que puedan ser libres de la timidez, los presionan y se enojan con ellos y eso al contrario de liberarlos, los va a cohibir más, les va a llenar más de temor. Y hay padres que les dicen a sus hijos, es que usted es un solo lleno de miedo, miren por qué le da miedo tal cosa. Y esas cosas no son adecuadas porque van a reforzar más la timidez. Entonces, ¿qué es lo que necesita un niño tímido? Comprensión de su papá, de su mamá, amor, sentir que es aceptado, aun que sea tímido, ¿sí? Entonces, según algunos estudios, el porcentaje de personas que se consideran a sí mismos tímidas es de 40 y 50%. O sea, con eso podemos nosotros ver que alrededor de la mitad de las personas de la población es tímida, ¿no? Y el porcentaje de personas que informan de un gran miedo a hablar en público es de 34%. Uy, no, yo hablar en público, no. Miedo a hablar en público, pero hay solución. Una persona tímida puede desarrollar la habilidad de relacionarse de manera efectiva y tener relaciones de calidad. Y tenemos ejemplos de personas que han llegado a grande liderazgo, a presidentes de los Estados Unidos, a grandes puestos de liderazgo y que eran muy tímidas y luego aprendieron cómo manejar esa timidez y sacarle provecho a esa timidez. Entonces, tenemos que aprender cómo manejar ese asunto, ¿sí? ¿Cuál es el segundo bloqueo? La fobia social.
¿Alguien ha escuchado de fobia social? ¿Sí han escuchado qué es una fobia social? Bueno, la fobia social, la persona que tiene una fobia social tiene verdaderos problemas. No solo para conocer gente, sino para una simple conversación con alguien e incluso para estar en sitios donde haya otras personas. La persona puede manifestar los siguientes síntomas. Estos son síntomas de la fobia social. Temor a situaciones donde podría ser juzgado. Angustia por sentirse avergonzado o humillado. Temor a que los demás noten que está ansioso. Que no se den cuenta que es que estoy ansioso. Evitar situaciones donde se puede ser el centro de atención. Entonces esas personas para nada quieren ser el centro de atención. Soportar una situación social con ansiedad o miedo intenso, es decir, cuando se sienten en una situación social van con muy tensos emocionalmente, ¿sí? Esperar las peores consecuencias posibles de una experiencia negativa en una situación social. A veces hay signos y síntomas físicos que pueden acompañar la fobia social, como el rubor, latidos del corazón rápido, entonces la persona le puede dar taquicardia, temblores, sudoración, malestar estomacal, náuseas, dificultad para respirar, mareos, aturdimiento, sentir que la mente se pone en blanco y tensión muscular. Entonces de pronto aquí usted se va dando cuenta que no tiene eso, ¿cierto? Que no tiene eso. Pero tal vez conozca a alguien que el simple hecho de estar en sociedad le produce tanto miedo que puede llevarle hasta síntomas físicos, ¿sí? Entonces, es posible resolver el problema con ayuda espiritual y psicológica, como les había dicho. Dios puede traer la sanidad milagrosamente. Yo conozco personas que son hoy grandes predicadores de la palabra, que enseñan, que han tenido mucha timidez y han logrado superarlo, ¿sí? Y son grandes líderes espirituales. Dios puede hacer un milagro y hay personas que de un milagro reciben liberación y sanidad de una fobia social, ¿sí? Pero también Dios lo puede hacer a través de ayuda psicológica eficaz y a través de poner en práctica los principios bíblicos. Una persona solo empieza a poner en práctica la palabra del Señor y empieza a sentirse libre de muchas ataduras como estas. Dios ha permitido el conocimiento científico para que nosotros nos ayudemos. La fobia social o la timidez pueden ser verdaderos obstáculos. ¿Para qué? Para abrirse camino en la vida. Una persona puede perder las oportunidades. No, es que tengo mucho miedo a hacer esa llamada, la entrevista de trabajo. No, yo me pongo a sudar, yo me bloqueo, me da mucho miedo y quedo bloqueado para ir, ¿cierto? Entonces, una timidez o una fobia social que es extrema puede llevar a una persona a cerrarse el camino por el miedo, por el temor. Puede perder oportunidades de la vida. Por eso es que es un problema, ¿sí? Y se necesita buscar la ayuda adecuada para superar eso. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 6, dice lo siguiente: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. La Reina Valera dice que dominio propio. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Ahí está diciéndonos la palabra claramente que por el Espíritu Santo nosotros recibimos poder, amén, para vencer la timidez, para vencer el miedo. Por el Espíritu Santo nosotros podemos desarrollar nuestras capacidades, amén, para salir adelante, para romper con esos muros que nos impiden poder salir adelante.
en buenos empleos, en estudiar, ¿cierto? En aprovechar las oportunidades, en servirle a Dios. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que avive el fuego del don de Dios. Tal vez al avivar ese fuego del Espíritu Santo, si nosotros avivamos ese fuego del Señor, entonces vamos a romper con situaciones que nos limitan. Amén. Por ejemplo, la Biblia dice que un grupo de pescadores eran los apóstoles del Señor, Pedro, Juan, Jacobo. No tenían preparación intelectual, no tenían estudio, pero cuando el Espíritu Santo en Pentecostés viene sobre ellos, salen a predicar. Y Pedro se para ya a predicarle a toda esa multitud y se convierten 3,000 personas aproximadamente. Amén. Por el poder del Espíritu Santo, que nos da esa unción, ese fuego, ese coraje para romper con las limitaciones que nos impiden salir adelante. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? Dele fuerte ese aplauso. Entonces, Pablo le dice: Dios nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Así que no te avergüences. No tiene que darnos pena hablar de Dios, hablar la palabra del Señor. Así la gente nos rechace. No nos debe dar pena. ¿Por qué? Porque es lo que debemos hacer. Mira, la gente cuando es preparada para las ventas, la gente tiene que aprender a afrontar el rechazo, ¿sí? A que le digan que no, a que la gente se enoje, a que se pongan bravos, ¿sí? ¿Cierto? ¿Quién va? Miren, la gente que desarrolla la capacidad en ventas son las personas que más tienen el camino libre para hacer empresa, por ejemplo, en esas áreas de ventas. Porque logran vencer los obstáculos, el rechazo. Y cuando uno se prepara para eso y uno logra vencer ahí ese miedo, hay que me digan que no, hay que me digan que hablo feo, no importa. Expongámonos a esas cosas porque así es que vamos a mejorar, así es que vamos a crecer como personas profesionalmente, espiritualmente, en el trabajo, en todas las cosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros combatir una fobia social? ¿Cómo combatir una timidez que nos bloquea? Con la ayuda de Dios vamos a orar, vamos a buscar al Señor, vamos a avivar el fuego de Dios. Mira, por eso la Biblia dice: no os embriaguéis con vino. Una persona tímida de pronto cuando quiere declarársele a ese amor, alguien que le da miedo declarársele en sano juicio, como se dice por ahí, entonces va y se toma varias cervezas, va y toma y luego se desinhibe porque el licor lo desinhibe. Y luego si es valiente y se siente el más chacho para ir a declarársele a esa mujer, ¿cierto? ¿Qué hacen las drogas? ¿Qué hace el alcohol? ¿Qué hacen los vicios? Por eso mucha gente va a los vicios. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque si el vino lo desinhibe a uno para eso, pero causa unos problemas más delicados todavía. El licor. El Espíritu Santo sí nos ayuda, nos da el poder para desinhibirnos, para romper con lo que nos limita, para vencer el miedo, el temor y salir adelante. Amén. Por eso es que nosotros debemos llenarnos del Espíritu Santo. Muy bien, una persona puede recibir sanidad de una fobia social, puede recibir sanidad de liberación de esa timidez. Es decir, aunque sigan los rasgos de timidez, la persona puede manejarlo. Y el tercer bloqueo del cual les estoy hablando, les voy a hablar, ¿recuerdan cuál es? Es la herencia social y espiritual de una familia disfuncional. La herencia social y espiritual de una familia disfuncional. ¿Qué es eso? Pues es que
cuando nosotros venimos de familias disfuncionales, eso nos trae una problemática relacional. Por ejemplo, venimos de hogares donde no hay expresiones de afecto, tal vez donde se ridiculizó el afecto, donde cuando su niño, su niña iba a abrazarlo, eche para allá que gente melosa, gente amargosa. ¿Se han escuchado eso? Cosas así. Está limitando la expresión de las personas. Entonces, cuando uno crece con cosas así, cuando no vio a papá ser afectivo con mamá, amoroso, cariñoso, cuando se ha visto cosas de rencilla y de contienda, de pelea, de cosas así, entonces, ¿qué pasa? Uno crece así y pues uno va a tener problemas para relacionarse también, ¿sí? Un hogar puede destruirse, ¿por qué? Porque ese adulto cuando era niño no aprendió a ser afectivo y ya después de adulto en el hogar eso le puede llevar su hogar a destruirse y no buscó ayuda, ¿sí? Y se habla de que en los hombres hay un analfabetismo emocional, afectivo. La mujer, porque es más emocional, tiene más capacidad de comunicarse, de hablar con las amigas, del compañerismo y de todo este tipo de cosas. Pero en los hombres esto es una dificultad. Entonces, ahí es cuando se necesita la ayuda para superar esas situaciones. Entonces, cuando esa herencia social, pero también hablo de una herencia espiritual, porque es que no es solo lo que nosotros aprendemos equivocadamente en una familia donde crecimos, donde había peleas, maltrato, hasta abuso sexual y cosas así. No es solo eso, sino es también, la Biblia habla de cosas que vienen espiritualmente y que se pasan intergeneracionalmente. Esquemas destructivos, esquemas negativos que se van pasando de generación en generación, como la violencia, la infidelidad, la falta de la expresión de afecto, ¿sí? Y la película del Joker o el Guasón, que está de moda por este mes y que la gente habla acerca de eso, sí la puede ver un cristiano, no la puede ver un cristiano, será bueno, será malo. Pues yo me la vi. ¿Sí? ¿Cómo? Yo me la vi y ¿sabe qué? Yo me la vi para sacar una enseñanza, pues o sea, cuando hay tanto alboroto social por algo, si yo sé que algo es malo, si es de pornografía, yo no me la voy a ver, seguro, ¿sí? O por ejemplo de las, ¿cuál es esta una que salió también hace unos años y que se habló mucho de ella? Las 50 sombras de Grey. Yo ese libro ni me lo leí, ni me vi esa película porque ya sé de qué se trata, ¿sí? Pornografía aceptada. Pero cuando yo leí sobre la película, me di cuenta que la película del Joker era como una crítica social y como que exponían toda una problemática social que hay, ¿sí? Entonces dije, la voy a ver cuál es la lectura. Y resulta que sí, claro. Entonces aquí hay spoiler o algunos adelanto el que no la ha visto, pero le digo una cosa, en la película, para una persona que sea muy sensible, hay unas cosas de violencia muy fuertes, entonces no le aconsejo si usted es muy sensible. Si una persona tiene alguna problemática emocional y no hace la lectura adecuada de la película, puede quedar atrapada ahí y eso le puede hacer daño, ¿sí? Así que hay que tener cuidado también. Pero la película refleja una persona que crece en una familia disfuncional, con una problemática grave. Y que precisamente esa disfuncionalidad en la relación con la mamá y también pues sí con las personas la llevó a desembocar en una violencia como esa. Y pues esas películas se hacen basadas pues en toda una asesoría psiquiátrica, psicológica, para poder ver todas esas facetas. Y también habla de cómo una persona puede llegar a rebelarse socialmente. Y la verdad es que crecer en familias disfuncionales y en una sociedad disfuncional lleva a que
las personas vayan a los grupos de criminalidad, a la criminalidad, a los vicios, a meterse a esos grupos alzados en armas, a todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque una persona creció en una familia disfuncional. Cuando hay una herencia social y espiritual, desde ahí hace mucho daño. Por eso nosotros necesitamos buscar siempre la ayuda de nuestro Dios, pero Dios también ha dejado la iglesia para que a través de la iglesia nosotros recibamos apoyo espiritual, ayuda también, ¿cierto? Y el Señor también ha permitido la ciencia para que nosotros podamos recibir la ayuda. Entonces la verdad es que millones de personas en todo el mundo luchan contra sentimientos causados por los esquemas destructivos en las relaciones familiares que causan mucho sufrimiento y que se siguen perpetuando intergeneracionalmente. Éxodo capítulo 20, verso 4 dice lo siguiente: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Mira lo que dice acá: extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Mira la Biblia lo que está diciendo, cómo la familia es afectada generación tras generación cuando al rechazar a Dios se vive en un hogar lleno de violencia, de maltrato, de palabras, de maldición, de discusiones, de abuso. ¿Por qué se está rechazando a Dios? Porque un hombre, un esposo que no obedece al Señor, ser un hombre, un buen padre, un buen esposo, está rechazando a Dios. Una mujer que no obedece al Señor, cumplir su rol como esposa y como madre, como Dios manda, como mujer sabia, está rechazando la sabiduría de Dios. Y la Biblia dice que los que le rechazan, eso va a traer un deterioro y un daño para la familia, para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Y viene, solo hablando socialmente, pero espiritualmente hablamos de las maldiciones generacionales que se transmiten. ¿Por qué? Porque una familia, por ejemplo, que ha estado sumida en una problemática, hay espíritus demoníacos ahí, principados sobre esa familia. Hablemos de principados así sobre esa familia. Y van a seguir afectando a los hijos y a los hijos de los hijos y a la otra generación hasta que no se rompa esas ataduras en una sincera búsqueda de Dios, en una sincera búsqueda del Señor, para que haya liberación y usted pueda decir: hasta aquí el enemigo le hizo daño a mi familia, hasta aquí destruyó los hogares de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, hasta aquí se rompe eso, porque mis hijos van a ser bendición, amén. Mis hijos ya no van a heredar esas maldiciones que han venido desde mis antepasados. Eso es cuando conocemos al Señor y vienen esas cosas, pues se rompen en el nombre de Jesús. Primera de Pedro 1:18 dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Ahí claramente la Biblia dice que uno hereda esa vida vacía, esa forma, bloqueos relacionales ahí. Entonces la falta de adaptación social, el no poder encajar en los grupos de trabajo, estudio, vecindario, como resultado de no contar con los recursos emocionales y las habilidades sociales, es una realidad que lleva a muchas personas a las adicciones, a la criminalidad, a desarrollar mayores problemas en salud mental. Los estudios sobre criminalidad dicen que la mayoría de personas, es altísimo el porcentaje de los que están en las cárceles y en grupos criminales son hijos de padres ausentes, ¿sí?
padres que abandonaron a esos hijos, que se fueron, que le hicieron mucho daño a esos hijos y crecieron con amargura, con resentimiento, diciendo: esta sociedad me ha hecho mucho daño, no creo en la familia, a mí qué me importa. Como llega a decir en el momento en que el Joker se libera de su miedo, de sus temores y se convierte en un asesino. Entonces se siente libre para hacer lo malo. Así, un niño que ha crecido en el abuso y sobre todo lo que es el abuso sexual o en el maltrato, en una familia disfuncional, crece con amargura, con resentimiento, con ira reprimida, y cuando llega el momento en que se puede liberar, dice: las armas me dan poder, la rebeldía, enfrentar, a mí qué me importa, no tengo nada que perder. Eso lleva a la gente a actuar así. Por eso es que la sociedad que tenemos tiene que ver porque nuestra gente no ha buscado a Dios como debe ser. Pero cuando esta sociedad colombiana empezó a buscar al Señor, empezó a cambiar. Colombia está siendo diferente y cada día va a ser diferente, amén, libre de las ataduras del narcotráfico, de la violencia, de los grupos armados, porque el evangelio está permeando la sociedad y la gente está conociendo a Dios y hay libertad, pero el núcleo principal es la familia. Ahí tiene que comenzar todo, amén. Entonces, ¿de cuántos bloqueos les he hablado? De 3. ¿Cuál es el primero? La timidez. ¿Cuál es el segundo? Fobia social. ¿Cuál es el tercero? Herencia social y espiritual de familias disfuncionales. Es el tercero. Y el cuarto es el más importante porque es el más común. Es el más común. ¿Sabe cuál es el cuarto? La actitud. ¿Sí? El orgullo, la envidia, la amargura, el egoísmo, la imprudencia al hablar. Esta imprudencia que lleva a hacer generalizaciones y a vivir con prejuicios. Esa es la más grave. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, la fobia social en cifras aproximadas en la población general, de cada 100 personas, solo 2, más según algunos estudios, solo 2 personas tienen fobia social. Así que no es un problema que afecte a mucha gente, ¿sí? La timidez afecta a aproximadamente al 40 o 50%, pero es manejable, ¿cierto? Más manejable. Pero la mala actitud es una situación con la que todos tenemos que lidiar todos los días. Vencer mi egoísmo para pedir perdón, vencer mi orgullo para pedir perdón cuando me equivoqué, ¿sí? Bajar la cabeza, aceptar que me equivoco. Todos luchamos con esas cosas, ¿cierto? Por eso le digo que es la más importante, es la que trae más problemas, ¿sí? Entonces, Santiago capítulo 4, el verso 1 al 3 dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden a Dios, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Por eso es que la Biblia es un espejo. Amén. Claramente la Biblia dice, ese es el problema principal en la sociedad. La envidia, la pelea, el orgullo, ¿cierto? Que nos lleva a tener malas relaciones con las personas, con la familia, con las personas que amamos. Y ahí dice Santiago claramente, y hoy que estamos en este tiempo de la política y todo, usted se da cuenta, todas las redes sociales llenas de groserías, maldiciendo, difamando al otro, que este no sé qué, que el otro, y hablando mal
Nunca hagamos esas cosas, porque nosotros no estamos para maldecir, sino para bendecir, dice la palabra del Señor. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Por eso, orar. Nunca utilicemos las redes sociales. Mira, a veces alguien le dice, uy, es que fulano hizo esto y esto y se robó y hizo esto y aquello, y usted coge el videito y también, y lo puso en su Facebook, lo mandó también, y usted no sabe si lo que hicieron fue un montaje, hay una mentira. Por eso es que mejor no quedarse calladito, ¿cierto? Uno sabe que hay muchas injusticias y muchas cosas, pero de aquí a allá uno lo que tiene es que orar. Pero mira, estos problemas afectan la familia, el hogar. Es tremendo todo esto. Y voy a dejar que la Biblia hable claro todo. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queremos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Y de la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo el bosque, y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Tremendo, ¿cierto? Tremendo la lengua. Tenemos que tener cuidado con la lengua. ¿Sí? Si no tenemos cosas buenas de hablar de la gente, mejor callémonos. Amén. Porque uno puede equivocarse. Y dice la Biblia que la lengua puede incendiar porque el infierno mismo la enciende. ¿Qué impulsa una mala lengua? El infierno, los demonios. ¿Sí? Esa es la principal problemática del bloqueo relacional, de los problemas relacionales que tenemos en los hogares, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Ahí está. Y Génesis 4:4 dice, Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Caín se llenó de envidia contra Abel, Caín se llenó de rabia, de ira, de amargura. Y el Señor le dice, Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan decaído? Amargura en tu corazón. Y el Señor le dice, si haces lo bueno serás exaltado, no te enojes. Y si mira lo que hiciste mal y lo corriges. No te enojes porque yo no acepté tu ofrenda. En lugar de eso, busca y mira por qué no la acepté. ¿Sí? Y yo te voy a aceptar porque yo no hago acepción de personas, dice el Señor. Y el Señor le dice, si haces lo bueno serás exaltado, pero si haces lo malo ten cuidado, el pecado está a la puerta para atraparte, pero tú debes dominarlo. Amén. Eso es lo que nos dice el Señor. Tengamos cuidado con nuestras emociones, con las peleas, con los conflictos, con el orgullo, con la soberbia, con la rencilla, con el egoísmo. Vamos a obedecer al Señor. Amén. No permitamos que esas cosas nos controlen, nos dañen el hogar, nos dañen la relación con los hijos. No permitamos que nos dañe la relación en la familia, en el trabajo. Personas que no pueden permanecer en un trabajo. ¿Por qué? Porque no pueden someterse a unas normas. Y entonces, personas que no pueden encajar socialmente por eso. ¿Sí? Entonces,
Ahí está la palabra claramente, esta es la primera entrega. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, vamos a ir adelante, vamos a tener la victoria, vamos a vencer la timidez que nos pueda limitar, la fobia social, podemos recibir sanidad, toda herencia espiritual y social de maldición, podemos romperla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor.